Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Hoy estoy muy emocionado con unos amigos del doctorado, que son Martín. Hola, Martín. Hola, mucho gusto. Y Mayra. Hola, Mayra. Hola. Hoy estamos muy interesados en hablar sobre la filosofía antigua y cómo la filosofía antigua sigue siendo hoy relevante, importante, interesante para no solo la academia, sino para la ciencia en general, para el conocimiento humano en general. Y en ese sentido queremos pensar y hablar sobre qué es la filosofía antigua, sobre cómo se estudia actualmente, qué cosas son interesantes actualmente, qué se está pensando, y quizás y al final nos enfocaremos en uno de los filósofos que más nos llama la atención a nosotros en particular, que es Aristóteles, y algunas de sus obras fundamentales como la metafísica. Espero que esto les resulte interesante porque a nosotros nos emociona mucho. Espero que no nos juzguen por nuestras emociones. Pero iniciaré con esta cuestión que comentábamos de cómo poder reconocer o qué cosas distinguen a un texto filosófico en el mundo antiguo de otros textos que hoy por hoy no se consideran filosóficos, ni la tradición los ha considerado filosóficos. ¿Qué criterios podríamos elaborar para identificar qué tipo de textos son estos que llamamos filosóficos y que fundaron, por decirlo así, el pensamiento que hasta hoy se sigue desarrollando, no solo de la filosofía, sino de la ciencia en general, que fueron los primeros pasos del pensamiento científico? Pues bien, no sé si alguno de ustedes quisiera iniciar. Bueno, creo que lo primero que habría que aclarar es qué es la filosofía antigua, ¿no? ¿Qué estudiamos los que estudiamos la filosofía antigua? La filosofía antigua es una parte del estudio de la historia de la filosofía en general, digamos, todo lo que tiene que ver con los textos filosóficos del pasado. Y la filosofía antigua se enfoca particularmente en los textos filosóficos, y ahí quiero hacer énfasis en esa palabra, escritos en el mundo griego y latino. Más o menos es siempre difícil o siempre complicado marcar una temporalidad, pero más o menos se establecen, digamos, el inicio de la filosofía en el siglo VI antes de Cristo, justamente con Tales de Mileto, y más o menos se entiende que la filosofía antigua se extiende hasta el siglo VI después de Cristo, con el cierre de las escuelas neoplatónicas por Justiniano, emperador de Roma, y más o menos entonces son 1200 años de trabajo filosófico lo que nosotros estudiamos en la filosofía antigua, ¿no? Claro, la buena pregunta es ¿qué es lo que estudiamos? ¿Por qué digo que lo que estudiamos es ese conjunto de textos escritos por filósofos y filósofas en la antigüedad? Y bueno, un primer paso para responder esa pregunta es tal vez preguntarnos qué era lo que ellos mismos, los filósofos y filósofas de la antigüedad, entendían por hacer filosofía, ¿no? Entendían por estar en esta labor. Y bueno, eso siempre es una pregunta muy difícil de responder, depende a qué autor o qué tradición se le pregunte. Y nuestra tradición le debe mucho a una catalogación que hizo Platón, en primer lugar, que entendía que era hacer filosofía como una serie de preguntas orientadas hacia la verdad, que excluía, por lo tanto, otro tipo de tradición escrita oral, como los mitos, la poesía, las comedias, los dramas, que no estaban orientadas hacia preguntarse por la verdad. Platón, por ejemplo, en esa respuesta hubiera excluido a los sofistas, ¿no? Hubiera dicho, los sofistas no hacen filosofía, los sofistas se encargan tal vez de la palabra o tal vez de vender el arte oratorio. Hoy en día muchos consideramos a los sofistas como parte de la tradición filosófica, lo cual muestra que esta es una pregunta que siempre va cambiando según la época, ¿no? Y según lo que estemos buscando. Para algunos colegas nuestros que estudian la filosofía antigua, los poetas son una fuente de reflexión filosófica, en tanto piensan problemas que son filosóficos, por ejemplo, el origen del mundo o
qué es una buena vida, pero creo que siempre depende un poco del contexto filosófico en el que se enmarque la pregunta, y para los filósofos antiguos y las filósofas antiguas había una clara respuesta de qué era ser filosofía, ¿no? Había unas escuelas y unas tradiciones que se reconocían y se aceptaban como parte de la tradición filosófica, y eso nos ha dado muchas pistas a nosotros los que estudiamos lo que ellos pensaban que es un texto filosófico. ¿Qué opinas de? Sí, o sea, eso es cierto, ¿no? Todo lo que ha dicho Martín es bastante cierto, pero yo quisiera poner énfasis en los estudios que se hacen hoy, ¿no? Donde ya creo nos estamos alejando de ciertos mitos historiográficos, donde, por ejemplo, cuando íbamos en la licenciatura habíamos aprendido que la filosofía griega había hecho el paso del mito al logos, ¿no? Que había venido haciendo un pensamiento racional y había dejado de lado el pensamiento mitológico. Pero hoy eso ya como que se ha venido dejando, ¿no? Porque son incluso pues, prejuicios para estudiar, ¿no? Que dejan de lado pues bastantes textos, ¿no? Algunas cosas que se hace como retomar, pues por ejemplo, o sea, poetas y ver si hay algo ahí filosófico, o sea, eso ocurre. Pero también es cierto que se retoman a los poetas, por ejemplo, para ver cómo los filósofos mismos dialogaban con ellos. Exacto. ¿No? Por ejemplo, con Homero, o sea, eso ocurre. Sí, eso es muy curioso, de que, por ejemplo, en la poesía siempre ha habido como una especie de discriminación sobre que la poesía pues no produce conocimiento, ¿no? Sin embargo, tenemos autores tan importantes en la historia de la filosofía como Parménides, cuyo único texto que nos ha quedado es un poema. Y no solo es un poema que pudiéramos catalogar como eminentemente racional, sino que está plagado de mitología, de figuras retóricas, está plagado de, pues eso, es un poema y utiliza todas las herramientas poéticas. Entonces es curioso ver cómo ahí no hay ningún tipo de discriminación. Es decir, todo el mundo está de acuerdo con que ese texto es uno de los textos filosóficos más importantes del mundo antiguo. Sí, creo que es muy interesante, ¿no? Nuestra manera de acercarnos a los textos filosóficos, que se consideran filosóficos, creo que parte también un poco de la pregunta de qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que se está estudiando? Y por eso, insisto, creo que una buena manera de responder eso es ellos por qué consideraban a ciertos autores como filósofos y a otros no, ¿cuál es el criterio que usan? Y eso es parte del estudio de la filosofía antigua, ¿no? Ampliar el canon, incluso yendo en contra de lo que una persona como Aristóteles, por ejemplo, podría decir que es un filósofo o no. Y creo que lo interesante de esta pregunta y algo que muestra esto es lo vivo que está todavía el debate en torno a la filosofía antigua, ¿no? No hay una respuesta clara y contundente de esto es filosófico y esto no. Depende del momento en el que se estudie, depende del contexto en el que se estudie, depende de los intereses que se planteen en el estudio. Y creo que eso muestra un poco el valor que tiene hacer filosofía antigua hoy o estudiar la filosofía antigua hoy. Interesarse incluso por responder esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la historia de la filosofía antigua? ¿Qué textos son considerados filosóficos? ¿Cuáles son los cánones? Y bueno, y en ese sentido es que me parece que es tremendamente curioso después de más o menos haber establecido unas... Bueno, son categorías un poco extrañas, ¿no? Es decir, cómo realmente puedes establecer la línea canónica de qué cosas se estudian y qué cosas no se estudian. Yo creo que, pues, actualmente los que nos dedicamos a esto tenemos que sujetarnos a lo que efectivamente está siendo estudiado en muchos casos. Es decir, y esa es, creo, una pregunta de carácter interesante para muchos. Es decir, ¿qué se estudia actualmente en la filosofía antigua? ¿Qué autores son los que preocupan a los investigadores y por qué? Y bueno, en ese sentido, ¿ustedes qué consideran que sean hoy por hoy los autores que más interés le producen a la investigación especializada en la filosofía antigua? Yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto, por ejemplo, podríamos, creo que considerar que los autores cuya mayor influencia quizá en el pensamiento actual y en el modo en el que se hace actualmente la filosofía son los que despiertan por naturaleza mayor interés, porque eso implica que podemos aclarar hasta qué punto están siendo bien leídos o han sido bien o mal interpretados por la historia del pensamiento. Y por ello autores como Aristóteles, Platón e incluso Heráclito y Parménides han sido fundamentales para más o menos tratar de dirimir lo que hoy por hoy entendemos respecto de ese pensamiento en el mundo antiguo, y que vemos con la investigación tal como se hace actualmente, que se desechan muchos mitos históricos sobre este tipo de pensamientos, formas de interpretarlos que históricamente fueron imperantes y que hoy por hoy se demuestra que no son lo más acertadas
probablemente a nivel filológico y demás. Pero bueno, insisto con la pregunta, ¿cuáles consideran ustedes que son los autores que más interés despiertan en la investigación especializada que se realiza actualmente? Pues podremos hacer como 3, 4 grupos, ¿no? O sea, está primero los primeros filósofos, no voy a decir presocráticos porque ese es otro de los mitos historiográficos. Pero a ver, ¿por qué consideras que es un mito? Me interesa. Porque, bueno, la idea siempre ha sido que antes de Sócrates es un hito, ¿no? En la filosofía, un parteaguas, porque él comienza a hablar de temas éticos y políticos, ¿no? Pero también hace la gran pregunta del TST, o sea, de qué es esto, ¿no? Pregunta por la esencia de las cosas. Pero eso es suponer que los primeros filósofos no habían preguntado ni de temas éticos, ni se habían hecho la pregunta de qué es X. Pero eso no es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, Demócrito tiene una cantidad impresionante de fragmentos donde uno puede, pues, develar un pensamiento ético, por ejemplo. Entonces, no... O sea, yo creo que eso no está bien sustentado, sino que es algo que hemos venido repitiendo de las historias de la filosofía, ¿no? Pero, bueno, los primeros filósofos, o sea, ese sería un primer grupo importante, ¿no? Dentro de ese grupo de los primeros filósofos, creo yo que los que más estudian, pues sí, son Heráclito, Parménides, pero también Demócrito, ¿no? O sea, ese es otro que también, y en relación con, por ejemplo, con Homero, también se hace mucho. Y luego ya vienen los otros dos monstruos, que son Platón y Aristóteles, que esos son como de cabecera, ¿no? Sí. Siempre hay mucha gente que estudia eso, pero también hay un grupo fuerte, por lo menos ahora donde estamos nosotros en el grupo de trabajo del que hemos venido formando parte durante varios años ya, pues estudia mucho el estoicismo antiguo. Hay como un problema, ¿no? Estoicismo antiguo y estoicismo romano. Pero hay como todo un problemilla porque hay mucha gente que ha estudiado el estoicismo, por ejemplo, desde una perspectiva más bien como de autoayuda, y viendo pues la aplicación que esta filosofía tendría, pero digamos donde nosotros estamos pues sí tienen otro, digamos, otro enfoque, ¿no? Se ocupan de, por ejemplo, de temas epistemológicos, ¿no? De temas metafísicos. Entonces esos serían los que yo he observado más, pero también hay por lo menos aquí en la UNAM, ¿no? Hay un grupo fuerte también que estudia neoplatonismo, entonces creo que son los más recurrentes, pero no exactamente los únicos, ¿no? Porque de repente sale alguien que estudia un filósofo que uno ni había escuchado, ¿no? Sí, yo creo que de hecho es un momento, y ya viene siendo al menos de los 60, un momento muy muy fuerte de descubrimiento y de disfrute hacia la filosofía antigua, ¿no? Ha habido un boom, digamos, de los estudios de la filosofía antigua, justamente saliendo un poco de los cánones que siempre se mantenían, de Platón y Aristóteles, que son los autores que sin duda se llevan más la atención, a recuperar las escuelas helenísticas, por ejemplo. Mayra mencionó los estoicos, pero hay muchos estudios ahora sobre el epicureísmo, sobre los cínicos, sobre todos estos grupos que debatían en torno al problema de cuál es la buena vida en la época helenística. Hay una fuerte y creciente y creo que muy importante interés por recuperar para la historia de la filosofía, a las filósofas, a pensar cuáles son los problemas que tratan las mujeres filósofas en la antigüedad, a ampliar de esa manera el canon de lo que nos ha sido transmitido como las preguntas fundamentales de la filosofía antigua. Y creo que en este momento es un momento de descubrimiento y de discusión, ¿no? Uno puede revisar, por ejemplo, estudios como, no sé, Oxford Studies in Ancient Philosophy, esta revista de Oxford, tiene artículos de absolutamente todo, ¿no? Y no hay que perder de vista lo que quise decir al comienzo frente a la perspectiva histórica que tenemos que tener. Estamos hablando de 1200 años de producción filosófica. Muchísimas voces contribuyen a esa discusión, no solamente quienes leían Aristóteles y Platón, sino quienes leían y discutían otros temas. Y creo que hoy en día se está recuperando muchísimos temas que antes no se veían con esos ojos, ¿no? Con buenos ojos. Creo que es un momento muy rico para discutir muchísimos temas que caían fuera del canon y justamente, por ejemplo, este impacto que tiene hoy en día la pregunta por quiénes eran las mujeres que hacían filosofía en la antigüedad, qué temas trataban, nos ayuda a entender cómo tenemos que expandir el canon, a forzar nuestra misma comprensión, volviendo a la pregunta inicial de qué es hacer filosofía y por qué aceptamos que estas cosas son filosofía y estas otras cosas no. Entonces creo que es un momento muy rico en que se estudia más o menos todo lo que se produjo en filosofía antigua. Pero el de las mujeres filósofas sí es súper nuevo. O sea, aunque ha habido estudios desde
ya desde los 80 yo creo que había grandes compilaciones, ¿no? Sí, no. O un poco antes quizá, donde ha venido, por ejemplo, haciendo una historia de la filosofía de las mujeres filósofas solamente, ¿no? O sea, eso sí ha venido haciendo, pero es realmente nuevo. Y en español, o sea, todavía más, ¿no? Yo donde lo ubico más lúcidamente, creo, es en la UBA, o sea, en la de Buenos Aires. Ahí yo creo que las mujeres se han puesto a estudiar más a las filósofas que aquí en México. Aquí en México yo lo que he observado, o sea, he entrado a varias conversaciones, ¿no? Donde exponen el pensamiento de mujeres filósofas, y observo muchos estudios, pero de mujeres de la época moderna. Okay. O sea, de esta, más bien como que tienen que ver con la ilustración, ¿no? Eso se hace mucho aquí en México, lo he observado, ¿no? Mujeres francesas también, pero sí, de filósofas de la antigüedad creo que lo trabajan más en el sur, ¿no? Sí. Y bueno, eso en cuanto a autores, creo que queda bastante más o menos claro que pues, tenemos superpoblada, digamos, la historia de la filosofía antigua. Sin embargo, y me parece también una forma de enfocar el problema de cuál es el objeto de estudio de la filosofía antigua, es preguntar por cuáles eran los problemas que les preocupaban a todos estos pensadores. Y creo que aunque sí ha habido como que históricamente muchísima cantidad de problemas, el problema ético, el problema epistemológico, el ontológico, ha habido como que varios tópicos. En la opinión de ustedes, ¿cuál consideran que haya sido como que el problema dominante o los problemas dominantes en el pensamiento antiguo, y que quizá pudieran ser contrastantes o extraños a lo que hoy por hoy nos preocupa a nivel de investigación especializada? Es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, nos preocupa, no sé, el ser divino actualmente, y qué tanto le preocupaba eso a los antiguos, ¿no? Es decir, ese tipo de preguntas que ya hoy por hoy no las hacemos de modo tan serio en la investigación especializada, pero que en el mundo antiguo fueron tremendamente importantes y tremendamente cruciales para estos pensadores responder. Insisto, ¿cuáles eran estas principales preocupaciones o intereses teóricos que tuvieron los filósofos del mundo antiguo? No, estoy tratando de pensar. No, bueno, o sea, quiero decir, una de las cosas que se suele decir es que la gran mayoría de los problemas que hoy tratamos tienen una raíz en la filosofía antigua, ¿no? Los problemas de la filosofía moral, los problemas de la filosofía del conocimiento, de qué es conocimiento, cómo podemos definir eso que llamamos conocimiento, todos los problemas que tienen que ver con el ser y la metafísica. Ahora, problemas que a los filósofos antiguos les interesaba mucho, a las filósofos antiguos les interesaba mucho, era, por ejemplo, problemas cosmológicos, que hoy en día ya no nos ocupan, o nos ocupan de la misma manera. Porque la física ya se ocupa de eso. Claro, porque le hemos dado ese tipo de preocupación a los estudios científicos, ¿no? Exacto, es decir, al canon filosófico ya no le preocupa, pero la física, es decir, la ciencia o el conocimiento humano sí que se ocupa, claro, de alguna manera. Totalmente, claro. Y en muchos sentidos, uno puede abrir cualquier libro de biología o de física y van a decir, no, bueno, los griegos, Aristóteles particularmente. Pero claro, estas eran preguntas filosóficas para estos y le dedicaban muchísimo esfuerzo filosófico. Y hay algo muy interesante de contrastar, ¿no? Puede que hoy en día esos problemas no nos ocupemos de esos problemas, porque insisto, no de la misma manera. Hay una filosofía de la física que se pregunta por los problemas filosóficos de la ciencia física tal como la entendemos hoy en día, pero nosotros, a lo que me refiero cuando digo los problemas cosmológicos, es un intento de explicar, por ejemplo, por qué la Tierra está en el centro del universo, por qué no se cae, o cuál es qué explica el crecimiento de las partes del cuerpo, ¿no? Porque los planetas se mueven. Porque los planetas se mueven. Todo ese tipo de preguntas que a las cuales el filósofo de la antigüedad se sentía obligado a responder. Y muchas veces uno tiene esta mirada un poco anacrónica y dice, bueno, qué respuestas absurdas daban estos filósofos. Pero lo interesante de estudiar la filosofía antigua es preguntarse por qué eran problemas interesantes para ellos, por qué se sentían motivados a responderlos y por qué o cómo daban respuestas filosóficas a ellos, ¿no? O sea, líneas argumentales tratando de justificar y explicar. Y creo que hay muchísimos problemas de ese tipo, ¿no? En los cosmológicos también hay problemas, como mencionaste, sobre los dioses, sobre la deidad, muchísimos problemas que tienen que ver con la vida en sociedad, en
en los momentos de la sociedad. Y yo creo que una rama que nosotros perdemos de vista constantemente cuando estamos pensando en la filosofía antigua es la discusión con otras escuelas, ¿no? Hay un constante debate en torno a los problemas de la filosofía en respuesta o en ataque a los otros problemas, ¿no? Tratando de recuperar los pensamientos de otros autores, tratando de atacar los pensamientos de otros autores. Eso es tremendamente interesante, lo de las escuelas, Sí. porque creo que es un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? Que es difícil de comprender, como que este tipo de profesión monástica que llegaron a tener personas como los pitagóricos, como las escuelas, la de Mileto, que se cree que sí pudo haber sido como una escuela, no se sabe muy bien, pero luego estuvieron las escuelas de los cínicos, las escuelas del propio Platón en la academia, que duró muchísimos siglos, la propia escuela de Aristóteles en el Perípato, que duró también muchísimas generaciones. Es decir, había un interés, incluso hasta financiado, claro. Es decir, había mucho interés por desarrollar este tipo de cosas. Es decir, no era un interés solamente de algunos cuantos frikis a los que les daban el espacio para irse a hacer sus cosas, sino que había interés genuino en las sociedades antiguas porque estas personas hicieran su trabajo. Aunque no todos eran escuelas, ¿no? O sea, no todos los grupos filosóficos, por ejemplo, entre los que hay diálogo, se consideraban escuelas, sino simplemente grupos filosóficos. Por ejemplo, estos que luego se conocen en las historias de la filosofía como socráticos menores, que tampoco debemos llamarlos así, según Claudia Márcico, porque no son menores en ningún grado, ¿no? O sea, solo que uno piense que Sócrates es lo máximo, entonces sí, ya los otros, o Platón, ¿no? Platón es lo máximo, entonces sí van a ser como, más bien Platón, que Platón es lo máximo, entonces pues los otros van a ser menores, pero estos grupos filosóficos no eran escuela, primero porque por el criterio de que no tenían un lugar establecido, ¿no? Como sí lo tenía, por ejemplo, Platón, que tenía una academia. Sin embargo, eran grupos importantes porque porque tenían un debate interesante al cual uno podía, o uno puede observar, ¿no? En los textos mismos. O sea, pienso ahora mismo en Aristóteles, ese debate que tiene con los megáricos. Entonces uno se pregunta quiénes son los megáricos y ya empiezas a investigar quiénes son los megáricos y resulta que no son una escuela, no son un grupo, sino que son muchos grupos, ¿no? Y que unos los consideran dialécticos, otros los consideran como herederos de Parménides, por ejemplo. Entonces, también rastrear, creo, esos diálogos y tratar de reconstruir cómo se daba ese diálogo es algo que nos ocupa hoy, ¿no? O sea, no solamente como nos fijamos en los problemas, sino también tratamos de reconstruir cómo se habría dado ese diálogo, y creo que en eso se nos va una buena parte de la vida, ¿no? Porque hay mucho que especular, ¿no? Y a veces es difícil porque uno se puede llenar fácilmente como de supuestos y de supuestos falsos, ¿no? También. Sí. Pero bueno, Martín comentaba el problema cosmológico, que era uno de los problemas preocupantes para el mundo antiguo. ¿Tú cuál consideras que sea uno de los tópicos importantes que había en el pensamiento? Sí, yo, creería que a diferencia de lo que se estudiaba hoy, ¿no? El problema de Dios, el problema cosmológico, si quieres. Y digo problema, me es difícil decir problema, porque luego como que siento que le ponemos a todo el nombre de problema y no entendemos muy bien por qué, ¿no? Pero, quizá también el del ser hoy nos ocupa, pero como que nos ocupa de manera distinta, porque pensamos más bien como en una cuestión de significado, de interpretación, ¿no? De qué es el ser, no tanto como una pregunta más bien de que de verdad creo que lo voy a encontrar de algún modo, ¿no? Sino que es un problema de significación. Entonces, quizá nos ocupan los mismos problemas como este del ser. El de Dios desde otro punto de vista de la filosofía, no sé, una filosofía de la religión y tal, pero lo vemos de manera distinta. O sea, creo que yo matizaría un poco, a lo mejor nos importan los mismos problemas, pero de manera distinta. Pero, insisto, con la pregunta, ¿tú creerías, en ese sentido, que el problema ontológico sí era en el pensamiento antiguo, en el mundo antiguo, uno de los dominantes? Sí, es uno de los dominantes, definitivamente. Y otro también el del lenguaje, creo. O sea, si por ejemplo, el del lenguaje y la lógica, digamos, si por ejemplo, a la hora de que yo estoy haciendo un discurso, mi discurso es verdadero, simplemente estoy haciendo como un juego de palabras para demostrarte que ningún discurso es verdadero, por ejemplo, ¿no? Que es algo que, por cierto, los megáricos hacen. Exacto. Entonces, sí, ese sería un problema dominante, pero insisto que todavía estudiamos hoy, pero desde otro punto de vista, ¿no?
Me llama la atención que el problema ético no lo consideren. No fuera sus primeras opciones. Yo iba a decir algo al respecto, ¿no? Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de pensar y estudiar la filosofía antigua es lo central que está en la pregunta ética, ¿no? Que está la pregunta de cuál es la manera correcta de vivir y que se entrecruza con toda la cantidad de otros problemas, ¿no? Nosotros tenemos esta idea un poco... digamos, una deriva de la filosofía es compartimentar todos los problemas o todos los temas. Entonces yo trabajo metafísica y trabajo filosofía práctica. Yo creo que en el mundo antiguo, no sé si para todos los filósofos, pero la gran mayoría de los filósofos había una preocupación por un sistema, ¿no? por dar respuesta a esta serie de preguntas, y muchos tenían en su corazón responder cuál es la buena vida, qué es vivir correctamente, qué es vivir según digamos, el ser humano, cuál es la mejor vida para el ser humano, cuál es la vida feliz, cuál es la vida a la que se debe aspirar. Eso es lo que te iba a decir, o sea, que matizar, ¿no? Que por vida correcta hay que entender vida feliz. Sí, cuál es la mejor vida para el ser humano, la que se traduce en felicidad, y las respuestas son muy variadas, y están además, impregnan todo el resto de las aspiraciones filosóficas de estas personas, ¿no? No solamente responder esa pregunta porque es un problema de la ética y hay que responderlo, sino porque, bueno, si la vida feliz es conocer, entonces ¿qué implica conocer y cómo puedo conocer y cuáles son los objetos de conocimiento? Y entonces si tengo que responder con la pregunta cuáles son los objetos de conocimiento, cuáles son los objetos que son, y entonces todo está de alguna manera conectado a estas preocupaciones que creo que son muy vivas. Yo creo que es algo que es interesante, como esta perspectiva histórica que se tiene que tener para esto de la filosofía antigua, es entender que esto era un debate vivo, era un debate de personas que estaban muy interesadas por conocer, por entender la verdad, por dar respuestas, por debatir con otros, y no era simplemente una ocupación menor o cualquiera, sino que se llevaba la vida, ¿no? De alguna manera se dice que las escuelas, sobre todo las escuelas helenísticas, eran un modo de vida, ¿no? Una manera de vivir. Y además se sabe, por ejemplo, que escuelas como los pitagóricos no fueron simplemente, como dije, una actividad meramente monástica, aislada de la sociedad y que solamente se dedicaban a actividades reflexivas y académicas, sino que incluso se involucraban políticamente en las ciudades en las que estaban presentes, y por lo tanto queda de alguna manera manifiesto que el interés por responder todo este tipo de preguntas y desarrollar este tipo de sistemas y de conocimientos también era de alguna manera político. Es decir, existía un interés por responder a los problemas políticos, fundamentalmente porque en ese momento Grecia estaba desarrollándose políticamente, estaba produciendo sistemas de gobierno, y eso de algún modo pues imperaba o era un problema imperativo para el desarrollo por ejemplo, ¿por qué era preocupante responder a la pregunta de cuál es el buen vivir o cómo debe de dirigirse un ser humano? Porque eso era una manera de responder al interés de los ciudadanos por cómo comportarse y demás. Por eso, de algún modo, digamos, la preocupación o la pregunta política está como siempre subyacente en el pensamiento de los griegos por la influencia que estos pensadores tuvieron en el desarrollo de la cultura griega. Entonces, sí creo que, bueno, no sé, porque directamente la reflexión sobre cómo hacer una polis y qué es la polis y a qué debe dirigirse, como que aparece quizá bastante tarde en los textos filosóficos, quizá los más antiguos no tocaban todavía ese problema. No sé si ustedes ubiquen cuál sería como que el nacimiento de ese problema ya directamente en los textos. Sí, es difícil de rastrear, sobre todo porque tenemos fragmentos. O sea, es que es difícil asegurar que, por ejemplo, Demócrito no había pensado como en algún tema político, porque es que no tenemos de dónde deducir que no hay. Lo que sí podemos decir es que no hay en los fragmentos, o que sí hay, ¿no? Algún punto, pero... Que no nos llegaron esos sí, pero escritos. Bueno, un estudio fuerte de la política, sí, de a dónde se dirige la polis y por lo tanto el individuo, o sea, creo que el más famoso, por lo menos, es el de Platón, ¿no? Ese es el primero, y ya después, bueno, claro, Aristóteles. Pero quizá el de Platón ha influenciado todavía un poco más, ¿no? Por este estudio que hace en paralelo sobre el individuo y sobre la polis, que van de manera conjunta, ¿no? Así como el individuo, por ejemplo, tiene que tener el alma armonizada, es decir, tiene que tener un alma justa, de esa manera eso tiene que verse también en la polis, por ejemplo. Pero sí, yo no sabría. No, bueno, mi manera de responder va por dos lados, ¿no? Por un lado,
vuelvo a insistir en el punto de no podemos considerar a los filósofos de la antigüedad como no podemos considerar a los filósofos contemporáneos de hoy en día como aislados de la sociedad en la que viven, ¿no? Ellos, los problemas que se tratan son problemas contextuales, históricos y socialmente, y yo creo que muchísimas de las preocupaciones, y es fácil verlo, ¿no? En los debates que se tienen entre los filósofos y la manera en la que nos han sido transmitidos esos debates son personas que están en la sociedad proponiendo cosas para la sociedad. Hay lecturas muy interesantes de Heráclito particularmente, mostrando, digamos, cómo había un interés por señalar las discusiones en torno a cómo se vive correctamente y cómo se vive correctamente en torno, digamos, con otros. Ahora, más allá de que haya un problema político, que se señale un problema político en particular, que es como mi segunda parte de la respuesta, yo creo que lo interesante es entender que la manera de concebirse como filósofos implicaba también la pregunta por cómo vivir con otros, ¿no? Y cuál es la manera en la que estamos orientados, ¿no? Y creo que es constantemente, por ejemplo, el contraste. Pensemos otra vez en Parménides, ¿no? El contraste entre los que siguen una vía, la vía de la opinión, y los que seguimos la vía de la verdad, y eso ya está poniendo al filósofo, a los seguidores de la filosofía, en un lugar en relación con los otros, en pensar a los otros, y creo que todo eso hace parte, digamos, de pensar la sociedad, independientemente de si es un problema político y está pensando, no sé, qué es la democracia, o cuál es la forma correcta de llevar un gobierno, ¿no? Y creo que voy a insistir en eso, creo que toda la conversación, ¿no? Es muy fácil pensar a los filósofos y a las filósofas como, sobre todo si son de la antigüedad, como estas figuras en los museos de piedra, estáticos, que estaban allá pensando en Torre de Marfil, de alguna manera aislados de la sociedad. Es muy común este cuento que desde la antigüedad se cuenta de Tales, ¿no? De que iba caminando mirando las estrellas y no vio el hueco en el que cayó, y una esclava se burló de él por andar pensando. Pero yo creo que no, justamente los filósofos y la historia de la filosofía lo que nos muestra es lo vivo que está el debate, integrado en su sociedad, comprometido con las situaciones políticas. No hay que olvidar que Sócrates es juzgado políticamente, no filosóficamente, ¿no? Sí, claro. No hay que olvidar que justamente cuando marcamos el cierre, digamos, de la filosofía antigua, o más o menos la historiografía lo marca como el cierre, es porque expulsan a las escuelas, cierran las escuelas y se impone el cristianismo como única escuela posible para pensar, ¿no? Y creo que eso habla con claridad de cómo esto está vivo en el ambiente político. El mismo Aristóteles huye de Atenas cuando la corriente antimacedónica impera, y él dice: no voy a permitir que hagan un segundo crimen contra la filosofía, lo cual habla a las claras de que no es que estuvieran allá aislados en un monte cerrado, ¿no? Sino que estaban todo el tiempo pensando. De hecho, hay una anécdota que es muy interesante de Pitágoras, ¿no? Que para impresionar se escondió en una cueva durante muchos tiempo, y su madre le pasaba noticias de lo que ocurría en la ciudad. Entonces él sale de la cueva después de unos meses y dice: les voy a probar que yo estuve en el inframundo y estuve observándolos y sé todos los chismes que hay por saber, y la gente se impresiona, y esto nos muestra a un Pitágoras interesado por posicionarse y saber de las cosas que están ocurriendo en la sociedad. Entonces, insisto, creo que es importante entender el contexto, independientemente de las preguntas políticas que se hagan, ¿no? Creo que toda la reflexión filosófica es un diálogo con otros, y es un diálogo en sociedad y en lo común, ¿no? Y bueno, para continuar con esto porque claramente creo que queda más o menos bien dibujado quiénes son los autores, cuáles son los problemas que les preocupaban y de qué manera se ocupaban de ellos. Pero luego, ahora, ¿por qué todavía sigue representando hoy por hoy para nosotros, pues eso, fuente de conocimiento, interés teórico todavía de muchísimos académicos y de muchísimas personas en seguir buscando a esto, de entender mejor este mundo antiguo? Y no solo de una manera histórica, sino de una manera filosófica, de traer quizás su voz y su pensamiento y su manera de ver el mundo a nuestra época. O sea, como para qué realizar tanto esfuerzo en comprender lo que pensaba el mundo antiguo. Es decir, ¿por qué estudiar el mundo antiguo? Y especialmente a la filosofía del mundo antiguo. ¿Cómo respondían ustedes a eso?
Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno puede irse por el lado del motivo personal, ¿no? Así, pero eso también me interesa, por ejemplo. ¿Por qué quieres estudiar la filosofía? ¿Por qué quieres estudiar filosofía? No, ahora mismo ya no lo sé, ya no lo sé, pero creo que... Se te olvidó por el camino. Se me olvidó por el camino, me apasioné tanto que ya lo perdí, ¿no? Pero, o sea, la idea, creo que nadie cuestiona por qué estudiar filosofía antigua, eso no, Mayra, sí lo cuestiona. No, yo creería que no, o sea, cuando tú presentas un proyecto, por ejemplo, para maestría o doctorado o licenciatura, o sea, si tú llegas con tu tutor y dices, voy a trabajar Platón, te dicen, sí, claro, pero si tú llegas, a mí me tocó, ¿no? Una alumna me dice, voy a trabajar indigenismo, y yo, pero ¿cómo desde la filosofía? ¿Qué vas a hacer? Claro. O sea, inmediatamente te cuestionan, ¿no? Sí. ¿Puedo meter la cuchara ahí? O sea, lo que Mayra cuenta es tal vez una cuestión de ahora, ¿no? Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo, tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando del canon, ¿no? Y decir, estos son estudios serios, esto es lo que hay que estudiar, ¿no? Aristóteles, sí, por supuesto. Pero no crean, el debate sobre por qué estudiar la filosofía antigua es un debate muy vivo, sobre todo en la tradición analítica. Hace no muchos años, un profesor en Princeton colgó un letrero que decía, a la filosofía antigua, dile, a la historia de la filosofía en general, no era la filosofía antigua en particular, a la historia de la filosofía dile no, como a las drogas dile no, porque había un debate intenso en estas escuelas sobre si los estudiantes debían o no estudiar filosofía antigua, si era beneficioso o productivo para los estudiantes, y hay posiciones muy radicales que dicen, sí, la historia de filosofía es muy importante, muy chévere, pero no, poner un ejemplo o una serie de argumentos que son bastante malos, creo yo, y es que el buen médico, el buen científico, no tiene que estudiar la historia de la medicina o de la ciencia, el físico no tiene que leer a Newton, ¿no? Tiene que entender las teorías de Newton, pero no leer a Newton, sentarse y quemarse los ojos tratando de entender los ejemplos que Newton pone, como nosotros tratamos de hacer con Aristóteles o Platón o los estoicos, tratar de armar el rompecabezas de los fragmentos. Entonces creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Tratar de entender por qué vale la pena estudiar la filosofía antigua, más allá de que a veces por default entendemos que estudiar a los grandes autores es importante. Yo tengo creo que hay tres maneras como muy claras de responderla, no excluyentes, sino que se pueden interrelacionar. Una primera es pensar que la manera en la que nosotros entendemos el mundo y tratamos de explicar el mundo, filosófica y no filosóficamente, pues tiene una raíz muy profunda en la historia de la filosofía en general y en la filosofía antigua en particular. Piensen que nosotros decimos esto es esencial, ¿no? Y cuando decimos esencial estamos haciendo referencia a uno de los grandes problemas de la filosofía antigua, que es la esencia, que es aquello que las cosas. Y creo que eso es una manera de responder, ¿no? Es importante para nosotros que estamos tratando de entender el mundo como filósofos, rastrear el origen de nuestros propios conceptos, entender por qué pensamos el mundo como lo pensamos hoy en día. Esa es una manera. La otra manera, mucho más tomada por los analíticos de hoy en día, es, como hemos hablado desde el comienzo, muchos de los problemas que hoy trabajamos fueron trabajados por los filósofos del pasado. Entonces, ellos pueden darnos nuevas luces para entender el problema o para plantear soluciones novedosas y interesantes sobre cosas que hoy en día nos ocupan como filósofos, ¿no? Que están vivos en nuestro quehacer filosófico. De allí que algunos metafísicos se llamen neoaristotélicos y digan hay que revivir el hilemorfismo. Una vertiente muy importante hoy de la filosofía práctica es la ética de la virtud, que tiene sus profundas raíces en la filosofía antigua. Entonces, hay un interés. Y esa manera de justificar la filosofía antigua es decir, bueno, nos sirve para los debates de hoy en día, nos sirve retomarlos porque nos hacen ver los problemas de otras ópticas y tal vez nos permiten formular preguntas o problemas soluciones de manera nueva, interesante, novedosa. Ahora, personalmente, yo, si bien creo que estas dos cosas son muy importantes, creo que la filosofía antigua vale la pena por sí misma, estudiar la filosofía Exacto, antigua. porque del otro modo, o sea, lo que hacen es verlo desde un punto de vista utilitario, y ¿no? O sea, es un medio. Sirve porque yo soy un filósofo hoy en día y si traigo a Aristóteles o Platón, voy a tener respuestas para los problemas del día. Yo no, al menos mi enfoque es, la filosofía antigua vale por sí misma, y vale por sí misma siempre y cuando uno tome y considere a los filósofos antiguos y a los filósofos antiguos como filósofos, entender y tomárselos en serio, tratar de comprender sus problemas, tratar de entender, es por sí mismo un ejercicio filosófico. Yo considero que la filosofía es sobre todo diálogo, sobre todo discusión. Sí, porque además creo eso, o sea, no es que estemos estudiando alienígenas, es decir, no estamos estudiando otra especie, sino que estamos estudiándonos a nosotros mismos a través de una historia tan rica del pensamiento y que
pareciera que los problemas que ellos ya se enfrentaron y que ya los pensaron, siguen afectando de manera totalmente paralela al mundo moderno y al mundo contemporáneo, y por eso repensar el modo en el que ellos afrontaron esos problemas puede darnos muchísimas pistas para el conocimiento en general, pero para también poder, digamos, ahorrarnos en muchos casos un esfuerzo teórico que ya fue realizado por una historia de pensamiento. Déjame decir que eso es muy importante y creo que es una de las razones por las cuales vale la pena estudiar filosofía antigua, pero creo que no solamente porque nos aporten algo para nuestros problemas hoy en día. Y vuelvo a la pregunta ¿por qué crecemos? ¿Por qué crecen los cuerpos? Esas son preguntas que ya hoy en día filosóficamente tal vez no nos importan, que consideramos que las respuestas que ellos dieron eran un poco extrañas, ¿no? No es porque el hueso se junte con más hueso o algo por el estilo, tenemos más sofisticadas maneras de probar eso, se lo dejamos a la ciencia. Yo creo que el ejercicio mismo de tomarse en serio los textos antiguos, de dialogar con ellos, de entender que el diálogo con los textos de los filósofos y las filósofas del pasado es un diálogo vivo que todavía ocupa. Es un ejercicio filosófico valioso por sí mismo, claro. Incluso si son problemas que no nos dicen nada hoy en día, incluso si son problemas que nos parece, pues a la mayoría de la gente le parecen ya innecesarios. Sacarle luz, tomárselos en serio, interpretarlos, buscar contribuir a esa conversación, es un ejercicio de una riqueza intelectual impresionante, y no lo digo porque alguien aprenda a argumentar o a pensar si estudia la filosofía antigua, sino porque hace parte de este diálogo que es la filosofía, y por eso creo que la perspectiva desde la que al menos yo trato de estudiar la filosofía antigua, y la que creo que los que trabajamos, por ejemplo, aquí en la UNAM lo intentamos, es tomándonos en serio, ¿no? Y creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? No es porque consideremos que los filósofos del pasado y las filósofas del pasado tienen esta áurea de sabiduría y son gente que tenemos que reivindicar. Releer. Reverenciar. Sí, ¿no? Como considerar que son los faros de nuestra vida y que nos van a explicar. Eso es muy importante. Yo creo que es importante leerlos como filósofos. Y para leerlos como filósofos y filósofas implica cuestionarlos, presionarlos, preguntar por qué este problema les pareció interesante, por qué dieron la respuesta que dieron, ver los límites, ver los sesgos que tienen, ¿no? Un trabajo, ya lo mencionamos, en filosofía antigua muy importante hoy en día es las reivindicaciones, digamos, desde los feminismos, intentan preguntarse por qué Aristóteles tiene las visiones que tiene contra las mujeres, ¿no? Y trata de plantear si están bien fundamentadas filosóficamente o no, y mostrar que no lo están, por ejemplo, que no hay ninguna base científica para eso. Y creo que eso es parte de tomarse en serio a los autores, ¿no? De dialogar con ellos, discutir con ellos. Yo creo que eso es muy valioso filosóficamente. No simplemente plantarlos o posicionarlos en una distancia histórica, una distancia, como decía incluso ahorita, como si fueran pensadores alienígenas, sino traerlos como pensadores legítimos hoy en día. Como colegas. Exacto, como pensamiento que está ahí para pensar la realidad, pensarnos a nosotros mismos, que sigue teniendo cosas que decirnos de alguna manera. Puedo responder en particular a mí porque me gusta. Sí, claro. Esto ya es totalmente personal, ¿no? Sí. Motivación para me interesa mucho. Bueno, creo que es un rompecabezas, es un reto intelectual maravilloso, que tiene mucho que ver con la manera en que nos ha sido transmitido. Digamos, si yo quiero estudiar la obra de Juan Diego Béjar, llamo a Juan Diego Béjar o leo las cosas de Juan Diego Béjar y le escribo un mail y le digo, Juan Diego, cuéntame, ¿por qué dices esto? O ¿cuáles son tus bases de esto? La filosofía antigua, tenemos que ponernos en contexto, algunos textos son de hace 2500 años, o sea, estamos hablando de demasiado tiempo, y parte del reto que nosotros tenemos como historiadores de la filosofía antigua es reconstruir sus pensamientos, suplir cosas que no están porque las bases textuales, físicas, materiales se perdieron, y tratar de entender eso es un reto intelectual maravilloso, claro. ¿no? Que al menos a mí me hace despertarme cada mañana. O sea, solo por el reto sentiste la... No, claro, creo que es porque es filosóficamente muy, muy importante y muy interesante. Sí. Y además está el gusto particular por los problemas difíciles, ¿no? Claro, sí. No, esa es mi preocupación. Sí. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, hace un rato que decías, por ejemplo, esta comprensión de las palabras que usamos y que ahora pueblan nuestro lenguaje, que aparentemente las usamos como si fuesen, pues eso, como si fueran parte de nuestra manera de comprender y expresar el mundo. Palabras como esencia, ¿no? Que a pesar de que es un término técnico y que se usa filosóficamente de una manera precisa, se usa de manera cotidiana y muchísimas personas la utilizan. Y
me llama la atención cómo, por ejemplo, en su momento, hoy para nosotros, vuelvo al problema, resulta extraño reconocer el esfuerzo creativo y el esfuerzo teórico que implicó en su momento usar esta palabra, que en su momento pues era algo así como aspecto, podríamos traducirla. No sé. ¿El eidos? Ajá, el eidos, que se vea como figura, aspecto. Ahí ya tenemos una discusión, si están traduciendo eidos por esencia. Claro, también. Por ejemplo, bueno. Es forma. Pero bueno, que es una de las formas en que se traduce. Claro, ¿no? La discusión está viva. O esta otra expresión súper rarísima del Totien Einai, que también es algo tremendamente sí, no, extraño. O el tobeti aristotélico, bueno, hay miles, ¿no? Pero bueno, que insisto con esta palabra, el eidos, o estas palabras que en su momento también eran cotidianas y que eran completamente comunes de usar y que no tenían ningún sentido técnico ni ningún sentido terminológico, y que fue necesario que estos filósofos utilizaran esos términos que eran casuales y que no significaban lo que hoy por hoy sabemos que significan para ellos. Pero insisto, que fue un esfuerzo teórico tremendo el acuñar todas estas palabras y expresar a través de estas palabras cosas que no habían sido pensadas, cosas que no habían sido reflexionadas, y que hoy por hoy ya tenemos hecho ese esfuerzo y que ya tenemos de alguna manera ese bagaje o ese aparataje terminológico, y podemos ser incluso todavía más precisos y ser mucho más minuciosos en entender hasta qué punto ellos estaban usando las palabras de una forma o de otra. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles serían los términos que consideran ustedes que sean como que más curiosos y que sigan dándonos de qué hablar del pensamiento antiguo, ¿no? Ahorita mencionábamos al Toón, ahorita también mencionabas al eidos, al Totien Einai, que son como que palabritas que fueron y que son hoy por hoy tremendamente importantes de comprender, pero no sé si ustedes consideren algunas otras como dentro del bagaje de los antiguos y que usaban de una manera, casi todos, creo, de una manera importante. Por ejemplo, en lo personal, una de las palabras favoritas y que creo que es una de las más difíciles de comprender es la de logos o la de arjé, que son dos palabras que me parece que son muy, muy tremendas y difíciles de comprender a nivel histórico y a nivel reflexivo, pero no sé si ustedes conciban alguna otra. Sí. O sea, hay varias, ¿no? Pero quería hacer como un comentario sobre eso que dices. O sea, el bagaje de vocabulario que tienen los filósofos antiguos tampoco viene como de la nada. O sea, sí hay un esfuerzo de abstracción importante, pero no es tampoco que venga de la nada, sino que muchas veces es un lenguaje resignificado, ¿no? O sea, es un lenguaje que se utiliza cotidianamente o que viene de otros grupos filosóficos y que entonces se comienza como a resignificar, ¿no? Ahora mismo se me ocurre de Dinatón, ¿no? Que a veces nosotros tenemos problema porque no sabemos si traducirlo como posible o como capaz, y así como estar viendo, como dice Martín, no, a veces es un rompecabezas. Entonces, estar viendo así, bueno, a ver, aquí qué significará o qué querrá decir. O sea, pero no, digamos, no viene de la nada, ¿no? Sino que, o sea, es un adjetivo que viene de un verbo, que quiere decir capaz o que puede, ¿no? Pero entonces hay una resignificación en términos filosóficos en un problema específico que le interesa, no sé, por ejemplo, a Aristóteles o a los megáricos y tal. Y entonces, pues así hay una gran serie de palabras, ¿no? Hay otros casos que sí se consideran como neologismos, o sea, ahora mismo pienso en entelequia, que es, o que ahora se dice entelequia, ¿no? Que ya es como también, no sé muy bien, alguna vez lo oí en una canción que como que era una ofensa, decían tú entelequia, y entonces no sé qué quiere decir en esa canción, ¿no? Pero filosóficamente, por ejemplo, ¿no? Es el acto, es haber alcanzado un fin, ¿no? El hecho de haber alcanzado un fin. Entonces, igual Usía, recientemente, bueno, ya creo unos meses, escuchaba a María Angélica Fierro, que es traductora del Fedro de Platón, ¿no? Le llevó muchísimos años y tiene apenas una traducción nueva y un estudio súper profundo de ese diálogo que es tan difícil. Y ella contaba, por ejemplo, de la palabra Usía. O sea, la palabra Usía, en un primer caso, ¿no? Significaba la riqueza de algo, y después viene ya a significar cosas que para nosotros son pues, mucho más abstractas, no es meramente riqueza material, sino más bien lo que quiere decir realidad, sustancia, esencia, o sea, y términos que a veces no hacen más que pues medio traducir, ¿no?
Entonces, sí, pero bueno, o sea, creo que es importante resaltar que no vienen de la nada, sino que muchas veces se resignifican, ¿no? Esos términos. Y ahora mismo se me ocurren esos tres, ¿no? Dinatón, capaz o posible, enteleje ya, ¿no? Como el acto también. O actualización, algunos lo traducen así, actualidad. Y usia, se me ocurren esos palabras. Bueno, hay una palabra que no hemos mencionado y que ya me da un poco de vergüenza no haber mencionado a esta altura de la conversación, y es alma. ¿no? Claro. O sea, la preocupación por el alma, que hasta hoy en día, no solamente en los círculos, digamos, de filosofía, que hoy tal vez entiende un momento o como esta parte, digamos, no corpórea de nosotros, pero que está en el argot popular constantemente, ¿no? De todas las canciones románticas no solamente dicen que te amo con el corazón, sino con el alma. Y esto es una palabra que tiene una tradición pues, desde muy, muy, muy antiguo. Eso sí, creo que se puede rastrear hasta... Incluso es que se usa el término, ¿no? Quizá en un argot más psicológico que dicen mi psique. Claro, o sea, se usa de esa manera. Se usa y hay una variación enorme entre lo que se entiende en alma y una discusión enorme en lo que cada filósofo, cada grupo filosófico entendía por alma y las implicaciones que eso tenía, ¿no? La manera en la que se estudia. Hoy en día uno puede entender que la filosofía de la mente sigue trabajando problemas que para los filósofos antiguos eran problemas del alma, ¿no? Y es muy interesante cómo ese tipo de palabras se ha convertido en un token, digamos, para nuestra manera de explicar el mundo, para referirnos a esas cosas que son incorpóreas, que no tienen que ver con el cuerpo, o que le dan vida al cuerpo, o que explican cosas del cuerpo, pero que tienen un origen muy profundo en la filosofía antigua, ¿no? Independientemente de si ellos acuñaron o no la palabra, un poco acompañando lo que Mayra decía, lo interesante son los usos que le dan a la palabra. O sea, hay muchas palabras, yo tengo muy claro, es un pasaje que me encanta, del Teteto de Platón, en el que Platón le dice, bueno, tal vez no vas a entender esta palabra, cualidad, toyotes, ¿no? Pollotes, perdón. Y es muy interesante porque se inventa una palabra, ¿no? Introduce de manera consciente una palabra en el argot filosófico. Pero lo más interesante es cómo ellos están repensando las palabras que están allí, están utilizando sentidos para expresar y explicar cosas, y cómo van cambiando. Vuelvo a insistir, dije que lo iba a hacer, así que perdónenme, esto está vivo, es un constante diálogo. Ellos mismos, los filósofos y las filósofas del pasado, están pensando en su tradición, en los autores que han estudiado y que discuten, porque la filosofía es eso, diálogo. Es claro, muchas palabras fueron usadas por algún grupo filosófico como de alguna manera, y luego el siguiente grupo filosófico las cambia de sentido o le implica nuevas cosas, y creo que hay esfuerzos muy... O la reemplaza, ¿no? O va acuñando palabras técnicas para expresar lo que otros, o lo que ellos creen que otros filósofos y filósofas querían decir, aunque no lo dijeron con esos términos. Y creo que todo eso muestra tal vez algo que no hemos hablado, y es, bueno, cómo se hace la filosofía antigua, ¿no? La filosofía antigua tiene un pie muy, muy importante en la filología, ¿no? La filología griega, la filología latina, el conocimiento de la lengua griega y el conocimiento de la lengua latina, porque nuestra base para trabajar la filosofía antigua son los textos, ¿no? Nosotros no trabajamos de la nada, no trabajamos en el aire, no nos ocupamos, digamos, de pensar qué hubiera dicho Aristóteles antes, sino que vamos a los textos, los estudiamos con muchísimo detenimiento, y los textos, como ya había mencionado, no nos son transmitidos de manera fácil, ¿no? Son 2500 años de una larga cadena de transmisiones, por lo que es muy importante tener a mano el conocimiento de la lengua, ¿no? Para poder descifrar estos usos, entender de dónde vienen las palabras, ponerlas en un contexto histórico y social en el que tienen un significado distinto. Poder entender su peso filosófico ante el contraste, por ejemplo, de las mismas palabras usadas por algún poeta o algún dramaturgo, ¿no? Y entender por qué esta palabra sí se quedó acuñada para la filosofía o no. Creo que eso es algo que es muy importante lo que hacemos, ¿no? La base textual de lo que hacemos implica muy minucioso juego con las palabras, minucioso entender, interpretar las palabras, que a veces nos puede llevar 2 semanas, una línea, tratar de entender una frase de algunos de estos autores. Aunque, o sea, voy a disentir un poco, aunque sí es cierto que, o sea, bueno, por lo menos nosotros, ¿no? Que tratamos de hacerlo desde un punto de vista, por ejemplo, analítico. Claro, hacemos mucho uso de la lengua griega, uno tiene que tener la gramática en la cabeza, porque si no, no puedes traducir, como dice Martín, una línea, y a veces ni teniendo la gramática pues lo logras.
Pero, o sea, eso no implica que las personas que no saben gramática griega o griego, ¿no? Griego antiguo, pues no puedan acercarse a la filosofía griega. O sea, creo que un trabajo muy, muy importante y del que no hemos hablado mucho es la traducción. O sea, la traducción, yo sobre todo abogo como por la traducción al español, porque creo que, por ejemplo, Gredos hizo un trabajo súper importante, ¿no? Porque nos dio no solamente publicaciones en español, sino publicaciones que de hecho sí llegaban. En un principio no, porque las ediciones eran bastante caras, pero después se ocuparon de, bueno, a lo mejor por negocio, yo no sé, pero se ocuparon de llevar unos libros que fueran pues más, pues más asequibles a las personas, ¿no? Que los pudieran adquirir sin problema. Y alguna vez escuché a Carlos García Hual, aquí en la UNAM, y alguna persona se levantó y le dijo, yo le quiero agradecer porque usted hizo un trabajo impresionante, o sea, gracias a usted, yo pude leer a Platón, o sea, era mi sueño, ¿no? Leerlo. Y García Hual dijo, sí, o sea, ese era el motivo de mi vida, ¿no? Yo quería que los griegos llegaran a las personas, ¿no? Entonces, o sea, no saber griego no implica que no vas a comprender, ¿no? Pero también es cierto que ya haciendo, o sea, estudios muy, muy minuciosos sobre algún tema, pues sí se requiere. Es que no sería lo mismo, digamos, acercarte a Platón que hacer un estudio profesional sobre qué dijo Platón y sobre... Sí, o sea, si quieres publicar un artículo en Oxford, pues sí, yo creo que saber griego es fundamental, ¿no? Porque si no te puedes meter también a las discusiones sobre... O sea, las discusiones contemporáneas sobre el tema que a ti te interesa. Entonces, sí, por eso, o sea, si no sabes leer ni siquiera un término, pues sí, o sea, va a ser un problema, pero digamos, para comprender de manera general un tema, pues perfectamente te puedes acercar a una traducción. Lo que sí es recomendable es siempre buscar buenas traducciones, ¿no? O sea, Gredos es como canónica para nosotros, pero como insistí, ¿no? Yo observo que en la UBA hay un trabajo impresionante, o sea, de traducción, ¿no? En Buenos Aires, en Argentina en general, ¿no? En Argentina en general y también en Chile, Losada. O sea, en Chile también, exacto, es Coligüe y Losada, que son así editoriales muy, muy buenas, ¿no? Creo que esto nos da pie para hablar de un tema que es muy importante para el estudio de la filosofía antigua, el estudio profesional de la filosofía antigua, que es la transmisión de los textos, ¿no? Yo creo que justo lo que Mayra invita, y creo que tiene toda la razón, no hay que tenerle miedo a la filosofía antigua, no hay que asustarse porque uno no sabe griego, y si solamente si sé griego, o tengo toda esta historia en la casa. No, creo que algo que hoy en día tenemos la gran ventaja de tener en la vida es poder ir a comprar un diálogo de Platón, ¿no? Ir a poder buscar los fragmentos de los filósofos presocráticos, o los primeros filósofos, muchísimas discusiones sobre los filósofos del periodo helenístico, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí es importante reconocer el trabajo de quienes han hecho filosofía antigua, de las personas que han investigado filosofía antigua, porque para que nosotros podamos ir a comprar un libro de estos, hay muchísimo trabajo, no solamente de una persona en particular, sino de una tradición enorme de personas que están comprometidas con tomarse en serio el pensamiento de los filósofos y las filósofas antiguos, ¿no? Y simplemente para contarlo brevemente, ¿no? Un poco para resaltar este trabajo, insisto, la transmisión de los textos es muy complicada, la base material se va perdiendo, la mayoría de los textos antiguos se escribían en papiros y se pierden con el tiempo, así como cuando uno deja los libros descuidados, luego están manoseados, bueno, imagínense con este tipo de trabajos. Y hay una larguísima tradición de muchísimas personas, muchísimas de las cuales son anónimas y que no tenemos ningún conocimiento de ellas, que se dedicaron a preservar, transmitir, compartir, comentar, copiando a mano, a veces incluso sin saber lo que estaban copiando a mano, pero muchas veces por un interés profundo de entender que estaba allí, y nos fueron transmitiendo lo que tenemos hoy, ¿no? Que son estos manuscritos de los textos antiguos, y lo que hacen las personas que se dedican a la filosofía antigua o esa área de la filosofía antigua es recuperar esos manuscritos y tratar de establecer lo que se llama un texto base que nos permita a nosotros, luego los que ya venimos después, leer a los filósofos y las filósofas leer lo mismo, ¿no? No estar leyendo varias cosas distintas. Es algo muy interesante, es algo muy lindo de ver cómo vienen los textos en los papiros, cómo los encuentran en los sitios arqueológicos,
filosóficos, luego cómo están en los manuscritos, por ejemplo, medievales, en las grandes universidades europeas, y luego cómo se traducen o se transforman en este texto, esta edición, que está todo muy limpio, todo muy bien, se pueden ver los acentos, se pueden ver los puntos, tiene un aparato crítico en el que nos dicen en tal manuscrito se lee tal palabra, en tal otro, en otro. Y todo este trabajo culmina, o se continúa más bien, porque creo que nada culmina, nada termina, en la traducción, ¿no? Y lo que dice Mayra es muy importante. Hay un trabajo muy importante de traducción, que es un trabajo ya de por sí filosófico, porque implica interpretar, implica discutir, implica dialogar con los filósofos y las filósofas. Y que además creo que es una muy buena ruta, ¿no? Es decir, si de verdad tiene alguien un interés genuino por saber del mundo antiguo y de la filosofía, o sea, acercarse a las traducciones no es acercarse a algo menor o algo inferior o algo de segunda clase, sino que es quizá el camino idóneo que todos seguimos para poder saber qué dice. Es el primer paso, por supuesto. Exacto. Y es creo que leer las traducciones, como dice Mayra, valorar las traducciones al español particularmente, que es lo que más nos importa y nos ocupa aquí. Es muy importante porque a veces se pierde de vista el enorme esfuerzo que tienen las personas que traducen. Mayra mencionó ahorita a la doctora Fierro en Buenos Aires, pero como ella, tantos otros que están recuperando y poniendo a nuestra disposición estos trabajos que además están comentados, entonces nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que se está discutiendo. Y es una excelente puerta de ingreso porque además, y vuelvo a insistir con esto, les dije, leer filosofía antigua, incluso fuera de la academia, hace parte de estar en la discusión con, pongan otra vez la perspectiva histórica, no solo con las personas que lo acaban de traducir o nosotros que lo estamos comentando, sino quienes recuperaron el texto griego, quienes lo copiaron, quienes lo comentaron, quienes lo preservaron, porque hay amor, digamos, cariño, un interés profundamente humano en transmitir estos textos, ¿no? En recuperarlos de la antigüedad. Y por ejemplo, aquí también quería hacer una acotación de que las traducciones, que son este esfuerzo gigantesco por aproximar el mundo antiguo a nuestra contemporaneidad, pero también está justo de lo que inicialmente hablábamos, que es la investigación especializada, que ya se enfoca pues en eso, en discutir, por ejemplo, esto que decíamos un rato, qué significa eidos, qué significa el totien einai, usía, todos estos términos que fueron tan importantes y que están traducidos de una manera, pues tiene que ser... no se puede no traducir, aunque algunas veces se decide hacer eso, no traducir algunos términos, pero lo que quiero decir es que tenemos hoy por hoy muchísimo bagaje de investigación especializada, muchísima discusión y esa riqueza también de la investigación especializada que abona muchísimo para comprender cómo el pensamiento antiguo efectivamente piensa nuestra realidad, digamos, actual y contemporánea. Pues eso se demuestra, insisto, en los trabajos que constantemente están haciendo personas como ustedes, como nosotros, que están de alguna manera leyendo y repensando a estos autores, y que por eso es tremendamente interesante que hoy por hoy tengamos acceso a tanto conocimiento sobre qué piensa el mundo antiguo. Y bueno, en ese sentido quisiera como que enfocar en una obra que es muy cercana en el interés nuestro, que es la Metafísica de Aristóteles, es preguntar por esta obra, ¿no? Es decir, que en general, por ejemplo, podría hacer muchas preguntas, que tenía preparadas algunas preguntas, pero creo que no nos va a dar la vida para responder este tipo de cosas. Sin embargo, sí quisiera preguntar así a grandes rasgos, ¿por qué la metafísica hoy sigue siendo tan interesante? ¿De qué trata la metafísica? Porque incluso hasta el término suena bastante extraño, ¿no? El título de esta obra. Y en general, ¿cuál creen ustedes que sería como que el tema o la preocupación que incluso de manera personal a ustedes más les llama la atención de la metafísica? Y por lo tanto también, como que, digamos, ¿qué recomendarían a las personas que pues a lo mejor no conocen esta obra o que sí la conocen pero que no se han enfocado en alguna problemática específica? ¿Qué problemática recomendarían ustedes que hay ahí interesante, digamos, en la metafísica? No sé si ustedes comenzar muy bien. Bueno, sobre el término metafísica, antes solo quería como apuntar algo. O sea, a veces la traducción de los términos está cargada de toda también una tradición filosófica, ¿no? Y justo es una cosa que tenemos en la metafísica. En español tenemos ahora ya 3 traducciones importantes, creo. La primera es de García Yebra, la otra es de Tomás Calvo, que ambas están en Gredos, y una que salió no hace mucho, que es de Eduardo Sinot.
¿no? Y va a salir otra después, pero creo que no puedo comentar mucho sobre eso, pero va a salir otra después, van a ver, aquí en la UNAM. Y bueno, o sea, el punto, ¿no? de eso es que, por ejemplo, la de García Yebra está plagada como de traducciones que tienen que ver con terminología escolástica. Entonces, por ejemplo, usa mayúsculas donde no, y eso complica un poco porque de repente traduce ente con mayúscula y uno se queda pensando como de qué, o sea, ¿cuál ente, no? ¿De qué está hablando? Claro que eso viene pues de una tradición germánica y tal también, ¿no? Pero bueno, o sea, la metafísica es complicada, ¿no? Pero quizá en español de las traducciones que yo recomendaría para introducirnos, pues es la de Calvo, o sea, sin duda, en español. Esa es. En inglés hay muchísimas más, ¿no? Y a veces son un poco más claras, pero la de Calvo es, creo yo, muy buena para empezar. Y bueno, por metafísica, pues sí, siempre se comienza diciendo qué es lo que no es metafísica y que no hay que entender. Generalmente se entiende como lo que está más allá de la física. Pero bueno, o sea, si nos centramos en una respuesta común, digamos, a nivel académico, la idea es que se llama metafísica simplemente porque Andrónico de Rodas había ordenado los libros de Aristóteles, los escritos de Aristóteles, y puso después la metafísica. Es decir, los textos que hoy se llaman metafísicos, ¿no? Los puso después de los textos físicos. Y bueno, también, o sea, no solamente es la idea de que se le ocurrió ponerlos después porque sí, sino porque los temas, ¿no? Requerían un cierto conocimiento de la física. Entonces, habiendo conocido la física ya te podías introducir, ¿no? Esa es digamos, una manera de entenderlo. La otra es que sí, o sea, que son temas que no tienen que ver con el movimiento, que ese es el tema, uno de los temas centrales, sino es que, sí, o sea, voy a decir temas centrales, porque a veces creo que es un tema secundario el del movimiento en la física, y que a Aristóteles se preocupa más bien una cuestión como de los principios, ¿no? Del movimiento. Pero bueno, entonces, o sea, la idea es que la metafísica se ocupa a lo mejor de otros temas que no son necesariamente el movimiento, pero luego uno se empieza a introducir y se da cuenta de que no es tanto eso, ¿no? O sea, de que de hecho sí sigue hablando del movimiento. Entonces, bueno, o sea, la palabra metafísica es discutible. Aristóteles no usa la palabra metafísica, eso también es importante decirlo. O sea, utiliza más bien protefilosofía, que es filosofía primera, y teología sí la utiliza. ¿Sí, es teología? Sí, o sí, es teología. Sí, ¿verdad? Así, literal. Sí, es que estaba tratando de pensar si era episteme teológica o algo así. No, es que también la usa esa, la teología. Sí, ahora mismo no. Ciencia. Ajá, episteme, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, y la ciencia buscada también está otra. La ciencia buscada. Lo que es en tanto que es, ¿no? La ciencia de lo que es en tanto que es. Sí, o sea, Aristóteles no utiliza el término metafísica como tal, ¿no? Y la otra pregunta era sobre los temas. Sí, ¿cuál crees que es el tema de qué trata la metafísica? ¿Y cuál sería el tema que a ti más te llama de la metafísica? Esa es una pregunta complicada porque tiene que ver con una idea de si la metafísica es un texto completo, es el resultado de una investigación, si es más bien el esbozo de un proyecto, ¿no? O de varios proyectos, exacto, pero o sea, por lo menos hay 4 definiciones importantes que a mí me llaman mucho la atención, que uno puede rastrear y uno puede tratar de articularlas si quiere. Pero bueno, la primera definición es que es la sabiduría, o sea, la búsqueda de los principios y de las primeras causas, o primeros principios y primeras causas. Luego viene una segunda definición, ¿no? Que es más bien la de la búsqueda de los primeros principios y primeras causas, pero de lo que es, en cuanto que es. Y luego no solamente así, sino no de lo que es en cuanto que es, sino de la substancia, o sea, del sentido primero de lo que es en cuanto que es, de la substancia, y después de un tipo particular de substancia que es Dios, ¿no? O la substancia divina, o sea, que es teología. Entonces son como 4 definiciones que uno puede más o menos rastrear, pero hay bastante discusión sobre cómo se articulan esas definiciones, sobre, exacto, si responden a un proyecto unificado. Hay quien cree, por ejemplo, que la metafísica quiere llegar a plantearse como teología, ¿no? Otras personas dicen, no, la investigación termina en la teología, o sea, lo de teología ya es como otro asunto. Un corolario. Ajá, un corolario a lo mejor, ¿no? Y lo otro, o sea, uno puede guiarse por esas definiciones, pero también puedes guiarte pues, por conceptos, ¿no? O sea, yo ahora mismo me encuentro trabajando como
el de acto y potencia, pero digamos ese se articula respecto a los sentidos de lo que es en cuanto a qué es, y entonces esa es como otra investigación, ¿no? Pero bueno, yo creería que lo ideal, o sea, de leer la metafísica es empezar por el libro alfa, ¿no? Ese es el primero que... Y ya después uno como puede seguirse y no tenerle miedo, porque mucha gente, al menos de los estudiantes que yo he tenido y de personas que no se dedican como tal a la filosofía, no sé por qué le tienen miedo al texto, entonces dicen, no, primero leo un comentador. Primero leo el prólogo. Sí, el prólogo, ¿no? O la guía de lectura de la metafísica de Aristóteles de Giovanni Reale, que a veces es muy útil, pero, o sea, hay gente que cree que primero lo va a entender así. No, o sea, más bien, eso también en cuanto a la metodología, o sea, es importante siempre leer primero el texto. Exacto. O sea, primero ve a la metafísica y entonces ya después te ocupas, ¿no? De algo. Sí, que por ejemplo el libro Alfa, yo pienso que ese es un libro hasta bastante bien construido pedagógicamente, es decir, históricamente hace un repaso de la historia y de las preocupaciones. Es decir, creo que hay mucho que aprender de lo que Aristóteles, o de cómo Aristóteles ve el mundo antiguo y de cómo entiende e interpreta eso. Entonces, hasta me parece como un buen texto, pues, como introductorio, digamos, incluso. Sí, introductorio, o sea, es un buen texto. Claro que tiene problemas muy difíciles, ¿no? Sí. Tiene algunas cosas que no son muy claras, ¿no? Sobre cuáles también exactamente. Pero hay frases obscuras que la gente ha tratado de aclarar por años, como esa de que todos los hombres desean saber por naturaleza. O sea, eso es como que siempre la veo en las conferencias, ¿no? Pero, o sea, sí, empezar por el libro Alfa y después ir viendo cómo Aristóteles trata como de construir su pensamiento. O sea, quizá eso es una manera de acercarse, ¿no? Y darse cuenta de que hay cosas que Aristóteles no dice, de que muchas veces son apuntes. O sea, que esa es una tesis bajo la cual se trabaja, ¿no? Un supuesto. Bueno, Aristóteles, lo que tenemos son apuntes de clase. Entonces, no vamos a encontrar de ninguna manera un texto terminado, pero hay que suponer a lo mejor que hay un proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, más bien no tenerle miedo y tampoco entrar con la idea de que, bueno, entonces voy a comprender súper bien ya de un jalón un solo concepto de metafísica, ¿no? No, o sea, tampoco es así. Entonces voy a comprender un montón de conceptos que hoy se consideran metafísicos, ¿no? U ontológicos. Entonces, o sea, creo que puede ser. Martín es experto. Es su tema. Creo que Mayra ha respondido las preguntas de manera muy elocuente. Yo tal vez lo único que tengo para agregar, o sea, hay muchísimo que discutir en la metafísica, ¿no? La metafísica es interesante en dos sentidos. Por un lado, la misma composición de la obra es interesante, un poco lo que Mayra decía, ¿no? No tenemos claridad si esto es un proyecto unitario que Aristóteles dijo, voy a escribir un tratado sobre filosofía primera o sobre teología o sobre lo que ustedes quieran y voy a empezar por el libro alfa y luego voy a continuar con el libro alfa menor y luego voy a hacer beta y tal. Tenemos buenos indicios para pensar que no es así y que lo que tenemos es una colección de tratados. Algunos dicen que con una guía digamos, argumental, y otros dicen que no. Y eso ya mismo es un reto intelectual muy interesante. Ya hace la metafísica como tratado, un lugar de estudio muy bueno para la filosofía antigua, para los que estamos interesados en la filosofía de Aristóteles, de tratar de dar sentido a este proyecto de Aristóteles, a este conjunto de tratados, de tratar de entender qué partes sí son, qué partes no, si hay un argumento, si no, si Aristóteles un día se aburrió y cambió de idea, como algunos piensan, si algún editor metió legajos donde no debía por un descuido en su Excel y entonces claro, tenemos hoy en día este rompecabezas, por volver a usar el término que usé, este enorme y muy interesante rompecabezas. Por un lado es el interés de la metafísica, pero por el otro lado es justamente el tema que trata, ¿no? El tema central que trata, que como Mayra bien ha dicho, es esta búsqueda de los primeros principios y causas, y que desencadena una serie de reflexiones en Aristóteles que son centrales, no solamente para este tratado en particular, sino para su sistema filosófico, su obra filosófica, y que por donde uno quiera entrarle va a encontrar muchos problemas muy interesantes que debatir, ¿no? Y por problemas no me refiero no solamente me refiero a quebraderos de cabeza que no son posibles de resolver, sino estas digamos, preguntas
que detonan reflexiones, que detonan interpretaciones. Y en ese sentido creo que la metafísica está llena de esos detalles. Pero, ¿y si te tuvieras que quedar con alguno como para dar respuesta a de qué trata la metafísica? ¿Consideras que alguno de estos proyectos es prioritario? Y que él trabaja. Sí. Bueno, sí, o sea, si uno sigue, es decir, eso ya es una opinión personal, profesional, ¿no? Si uno sigue la discusión de la metafísica, los primeros libros, ¿no? Lo que se suele considerar alfa, beta, gamma y epsilon, dirían algunos que delta también, encuentra como núcleo de la discusión el problema por la sustancia, ¿no? Por el ser primario, prioritario, aquel que explica todos los otros modos de ser. Y Aristóteles le dedica los que se consideran los libros centrales de la metafísica a ese problema. Claro, es el problema tal vez más jugoso en el sentido de parece Aristóteles dar esta centralidad a su proyecto metafísico y al mismo tiempo es oscuro, no entendemos qué está haciendo, no entendemos cuáles son las conclusiones a las que llega. Es muy común escuchar la frase, bueno, Aristóteles dice que la forma es sustancia primera. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? ¿Eso qué es? ¿No? Y hay muchas interpretaciones que desafían, que se hace una conclusión. Creo que ese es uno de los problemas centrales, tal vez el más rico en el sentido de pensar la obra como un todo y de decir, bueno, si esto es a lo que Aristóteles quería llegar, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con eso? ¿No? Que, insisto, además, se entrecruza con otros proyectos de su sistema filosófico. El hablar y pensar la sustancia es algo que uno va a encontrar a lo largo de la obra de Aristóteles y bueno, pues ese sería. Ahora, por supuesto, uno que ha llamado muchísimo la atención a todo el mundo y que ha sido parte fundamental de la manera en la que nos fue transmitido Aristóteles desde el medioevo es Lambda, el libro Lambda, que es el libro sobre Dios, como mencionó Mayra, o lo que la tradición judio-cristiana entendió como Dios, lo que Aristóteles llamaría el motor inmóvil o sustancia primera, esta entidad, cosa que está por encima de todas las demás cosas y de alguna manera explica las demás cosas. Que hay varios motores, también otro, ¿no? No, claro, eso es... hay varios motores, que no es uno, ¿no? Ajá, eso es... La discusión es de ese libro, y ese libro, por ejemplo, tiene una particularidad que es muy chévere, a mí me gusta mucho, y es que se puede leer solo, de alguna manera es un tratado por sí mismo, no implica Aristóteles se encarga de mostrar muchas de las cosas que está pensando para llegar a las conclusiones que quiere llegar. ¿Dirías que ese es uno de tus favoritos, el Lambda? Sí, claro, bueno, el favorito de muchos, ¿no? Yo creo que... Pensé que ibas a decir Z, por eso. No, mi favorito es Z, por supuesto. Claro, Lambda, lo que quería decir al traer a Lambda es que es uno de estos libros que captura la imaginación filosófica, digamos, ¿no? Como Z, ¿no? Y como creo que en general la obra de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es, yo creo que la única persona en la historia de la humanidad a la que le cabe perfecto el título de filósofo, ¿no? De amante del saber. Pues de hecho, ¿no? Dante le da ese título, ¿no? Como el maestro de los que saben, creo que sí le llaman en la Divina Comedia. Bueno, y durante todo el medioevo, el filósofo, exacto, ¿no? Sí. Nadie más. Y tiene que sentido por lo que hizo Aristóteles, ¿no? No solamente porque se venere su figura, sino porque realmente se dedicó a todos los campos de conocimiento que había en su momento. Sigue siendo considerado padre de muchos campos de conocimiento, como la biología, como muchos otros estudios. Sigue siendo él considerado. Incluso para criticarlo, incluso para pegarle palos, se usa, ¿no? Aristóteles decía estas cosas absurdas, claro, porque Aristóteles decía sobre todo, ¿no? Habló de casi todo. Es una mente impresionante. O sea, verla trabajando, esa es, creo, otra de las razones por las que uno acaba estudiando filosofía antigua. O sea, una que dice Martín de que parece un rompecabezas, o sea, es definitivamente una que yo creo que a todos nos tiene, a los que nos dedicamos a eso, nos tiene ahí metidos, ¿no? Que, o sea, el hecho de tratar de ver qué diablos dijeron, pero no está en los textos, ¿no? Pero la otra es ver las mentes trabajando. O sea, eso es a mí algo que me impresiona muchísimo. La dialéctica que tienen, ¿no? O sea, eso es... Quiero volver a mi imagen del rompecabezas. ¿Sí? El rompecabezas no se arma solo, ¿no? Uno lo está armando y en discusión con Aristóteles, en el caso de quienes trabajamos Aristóteles, y muchas veces peleándole a Aristóteles, ¿no? ¿Por qué esta ficha no me cuadra cuando todo lo demás estaba? Y Aristóteles... curiosamente siempre está dispuesto al juego, un poco lo que Mayra dice, uno siempre puede ver cómo está tratando de pensar. Y una cosa que insisto en esto, creo que es muy importante, yo
creo que cuando uno se enfrenta a la obra de Aristóteles y recojo la invitación que Mayra hacía, hay que perderle el miedo. Sin duda es muy difícil, la metafísica en particular y cualquier obra de Aristóteles en general, cualquier obra de la filosofía antigua, pero no hay que perderle el miedo porque hay que encontrarle ese gusto que se tiene por pensar esos problemas. Pero también es importante no tomar la metafísica como una especie de Biblia, no tomar la metafísica como una especie de verdad revelada que él trae, que dice, ya Aristóteles resolvió. No, Aristóteles es una investigación. Es una investigación y es un colega con el que discutir y al que hay que cuestionar y al que hay que presionar y al que decirle, ¿pero qué dice esta absurdo? Sí. Y insisto sobre los sesgos, insisto sobre también de entender sus cortocircuitos, los lugares donde no pudo dar buenas respuestas o las cosas que no quiso ver. Pero sí hay cosas así como que tremendamente valiosas. Por ejemplo, una de las que me llama mucho la atención de que pues prácticamente no se ha modificado desde que Aristóteles la dijo, que es por ejemplo la teoría de las causas, ¿no? Es decir, las 4 causas estas como que están ahí como intocadas, como que son esas y ya está. Y de hecho el propio Heidegger creo que lo reconoce en la pregunta por la técnica, esta conferencia, donde dice, pues sí, es como si nos hubiera caído del cielo y desde ese momento solamente estamos tratando de entender qué son y cómo funcionan, pero no hemos ido como que modificando el modo en el que se comprenden estas 4 causas. Y es... Bueno, no estoy seguro si podríamos decirlo, pero creo que es bastante de consenso que es Aristóteles el que sistematiza esta teoría de las causas y efectivamente lo hace en la metafísica, incluso a partir de una revisión histórica bastante curiosa. Sí, o sea que, yo no sé si... Es que hay varios estudios, ¿no? Donde se ve que otros filósofos ya habrían planteado esas causas y no tanto como Aristóteles mismo lo cree. O sea, es cierto que Aristóteles hace una sistematización, o sea, si uno se va a Alfa, justo al libro 1 de la metafísica, pues sí, o al libro 2 de la física, pues sí se va a ver, ¿no? Que parece que él es. Pero ya cuando lees, o sea, otros filósofos, por ejemplo, Platón, o sea, tú lees Platón y dices, oye, pero... si aquí ya estaba la causa material, o sea, él ya había distinguido entre causa material y causa formal, por ejemplo. No, ahora mismo recuerdo ¿qué es este pasaje del Fedón? Donde Sócrates habla de su segunda navegación. La famosa segunda navegación, ¿no? Y donde, pues dice, bueno, es que todo el mundo me daba como que las condiciones materiales y yo no estaba buscando eso. Y entonces tú dices, pero claro, o sea... Es que ya lo había visto, ¿no? O sea, hay otros textos que te permiten ver eso. Pero sí, digamos, o sea, la definición así tal cual, pues sí, la tiene Aristóteles. No, solo me iba a regresar un poquito sobre Lambda. O sea, iba a decir una cosa muy rápida. Que yo no estoy tan segura de que se pueda leer por sí mismo ese libro. O sea, tan separado. Justo ahora estoy tratando de probar que hay presupuestos del libro 9. Que están en Lambda, que tienes que tener súper claros, ¿no? Déjame aclarar eso, por supuesto, que uno pueda ir y leer el libro. No, lo que decía un poco es que a veces se tiene la sensación, y lo pensaba un poco por quien es neófito a la hora de enfrentarse a la metafísica, que hay que leerlo todo y hay que llegar a 12. Y es un libro así, y además no solamente es largo, como una novela larguísima, sino que además es muy denso, ¿no? Un poco lo que pensaba es que Lambda tiene la construcción misma del tratado de Lambda o del libro Lambda. Aristóteles provee muchas pistas para poder seguir una lectura más o menos independiente. Ahora, yo creo que ningún tratado de Aristóteles se puede leer en exclusión, separado de los demás tratados. Y de hecho Aristóteles, y esto es algo que vale la pena mencionar, al menos es mi opinión personal, es un filósofo sistemático, no es un filósofo que está interesado por crear un sistema. Y estas constantes correferencias son muy valiosas para entenderlo. Se cita mucho a sí mismo, exacto, y muchas veces presupone que uno está entendiendo perfectamente lo que le está hablando. Vuelvo a insistir en esto por 18ª vez. No hay que olvidar que Aristóteles estaba en medio de una discusión con otros. Como Mayra dijo, muchas veces creemos o tenemos la teoría de que estos tratados que se nos han sido transmitidos son las notas de clase que Aristóteles utilizaba para el diálogo con sus discípulos y colegas.
en ese sentido, uno tiene que considerar que Aristóteles no está escribiendo una obra pensada para la publicación. Las obras publicadas de Aristóteles las perdimos, no tenemos algunos referencias, testimonios sobre esas obras, pero los tratados que tenemos hoy en día son, digamos, los tratados internos, ¿no? Los tratados que se preservó en su escuela. El Perípato, sí. Y en ese sentido, hay que considerar que Aristóteles no está simplemente escribiendo para una audiencia 2500 años después, o 2000 y tantos, sino que está dialogando, ¿no? Entonces, presupone que sus escuchas tenían claro algunas cosas, ¿no? Hagan de cuenta como un profesor dice, en la clase anterior vimos, y claro, no va a ponerse otra vez a resumir. Y creo que eso es lo que es muy rico de la obra de Aristóteles, como un todo, ¿no? Como tratar de entender este pensador global y total que se enfrentó a los problemas más interesantes, más vivos de su tradición, de su momento de pensamiento, y al cual le dedicó sus mejores horas y días, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita lo mencionabas, el libro 9, pero al principio contestaste que Alfa, yo pensaba que ibas a decir el libro 9. Que lean por el libro. No lean el libro 9. Lean el libro 9. Pero sí, o sea, quiero insistir, o más bien con la pregunta, ¿sí dirías que de tus libros favoritos del 9 es uno de los que más te gustan? ¿Sí? Sí, o sea, porque creo que el concepto de acto y potencia permea toda la filosofía de Aristóteles. Entonces, tratar de ver de qué trata el 9, o sea, si de hecho sí hace las distinciones que utiliza en el resto de la obra, viene en el 9 o no, o sea, eso ya es como súper apasionante. A mí me gusta mucho ese libro por las distinciones a veces como que tan finas que hace. Y justo porque uno ve la mente trabajando de Aristóteles, algo que a mí me tiene maravillado así de ese libro, por ejemplo, es la distinción entre capacidad y posibilidad, pero también un montón de criterios que pone, por ejemplo, para distinguir cuándo algo es posible. Y entonces son cosas de lógica modal que uno podría calificar como lógica modal. Entonces te quedas ahí, pero luego revisas, por ejemplo, artículos contemporáneos o no tan contemporáneos, porque de hecho es un tema que ya sí se estudia, pero ya no tanto, no sé por qué. Pero, por ejemplo, alrededor de los 60s y 70s hubo así mucho análisis de ese libro en cuanto a lógica modal. Y es impresionante la cantidad de formas en las que, por ejemplo, traducían la tesis de qué es lo posible, ¿no? Para Aristóteles. Entonces sí, o sea, por ese lado es impresionante, pero es un libro pues un tanto denso, difícil, ¿no? Sí. Es un libro tanto denso. Y por otro lado, o sea, el concepto de acto y potencia se puede entender en cada texto, o sea, eso es muy interesante, o sea, no necesitas ir al libro 9 para entender qué es acto y potencia, ¿no? Como que lo vas... Sí, claro, ahí está como que pues condensada toda la teoría y la sistematización de los criterios para distinguir entre ambos y las discusiones que tienen con los megáricos sobre este tema y con otros autores. Sí, creo que es un texto, personalmente es uno de mis favoritos. Yo diría que el 4, el 7 y el 9 son los que más me gusta leer y estudiar y leer los estudios que hay sobre estos textos me parecen muy apasionantes, estos tres. Yo diría que últimamente los que más son el 7 y el 9. El 9, por ejemplo, que lo hemos discutido entre nosotros, creo que me fascina, me apasiona mucho el libro 9. Pero bueno, sí diría que esos tres son como que los más interesantes. Además que son como que correlativos, es decir, esos sí guardan mucha relación entre sí y por eso creo que son muy, muy interesantes. Sí, conocido más es el libro 8. Los centrales, ¿no? Yo iba a decir que pobre libro 8 queda excluido de esta oración. Y no, el libro beta, el libro 8 es un libro muy importante. Había algo que iba a decir, un comentario al pie totalmente de esto. Yo creo que a cualquier filósofo, cualquier persona o filósofa que se dedique a la historia de la filosofía antigua y uno le pregunta la pregunta que nos has hecho, ¿cuál es tu libro favorito? Y van a salir, todos van a decir, el libro que estoy trabajando, y hay una enorme pasión e interés por los textos que trabajamos y los trabajos que trabajamos. Entonces, claro, es interesante porque todos respondimos de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Sin duda, yo le he dedicado mi doctorado al libro Z y el libro beta, por eso reivindico su lugar. El libro octavo está en el libro, tiene que ser considerado. Pero yo creo que lo interesante de la filosofía antigua, de Aristóteles en particular, pero toda la filosofía antigua en general es ese, ¿no? Hay un profundo amor y un profundo gusto. A veces nos saca canas y terminamos odiando un poco, pero bueno, es un gusto. Y creo que la pregunta que has hecho cualquier loteriano, las personas que trabajan los temas de filosofía, de la biología de Aristóteles, te dirían, no, lo que hay que leer es Partos de los Animales, donde están estas minuciosas discusiones sobre por qué los
no sé, las aves tienen las alas como las tienen, o porque o en generaciones los animales, porque unos se reproducen a través de huevos y otros no, y lo interesante es ese gusto por lo que hacemos, ¿no? Y el libro de la metafísica ha despertado pasiones durante buena parte de la historia de la filosofía y ha sido un lugar al que todos quieren llegar y al que todos quieren opinar, bueno, la mayoría. Y creo que eso es un poco lo que se refleja de nuestro profundo interés por esa obra. Sí. Y otros 2 libros, ¿no? Que sería el Tratado acerca del alma y la ética. Esos son los que... Pero ¿cuál ética? O sea, la ética Nicómaco. Sí, la Eudemia ha tenido un despertar importante, ¿no? Pero, y no sé qué tanto la Magna Moralia, pero por lo menos la ética Nicómaco y el Tratado del Alma, o sea, yo he visto que lo estudian desde otras perspectivas, ¿no? El Tratado del Alma es muy estudiado por los que se dedican hoy a la fenomenología, lo sabrás bien tú, ¿no? O sea, es una cosa que les interesa mucho. Las personas que se ocupan, por ejemplo, de si somos responsables en el mundo o no, por nuestras acciones, o sea, la ética Nicómaco es así, sí, como sí. que tienen que... Hay que notar nuestra profunda desviación metafísica, ¿no? Claro. Sí. Eso es lo que nos gusta. Que también era la pregunta que les había hecho, ¿no? Sobre específicamente la metafísica, pero sí otros tratados que son tremendamente importantes. La ética Nicómaco es una obra central en el pensamiento y yo creo que occidental, diría yo. Ajá, y yo creo que es una de las más maduras de Aristóteles, ¿no? Es decir, de las más complejas y completas en cuanto a la capacidad que tiene ahí Aristóteles de sintetizar la cultura griega y de cómo cita cosas que no siempre hace, que son citar literatura. Creo que es el texto en donde más cita cosas, pero bueno, también es un texto tremendamente apasionante el de la Nicómaco. Yo insisto, ¿no? A quien le interese va a encontrar motivo para apasionarse y gusto e interés. Y yo creo que esto es algo que el mismo Aristóteles transmite, ¿no? O al menos es mi opinión, ¿no? Yo entiendo que a veces su estilo es un poco árido, sobre todo si lo compara uno con el divino Platón, que escribe divinamente y que tiene esta prosa elegante y estos giros dramáticos, se permite chistes y se permite... Y Aristóteles no, es aburrido, denso, lejano en algún sentido, pero yo creo que, como decía Mayra, cuando uno se compromete por tratar de ver el pensamiento de Aristóteles funcionando, cómo fue componiendo cada uno de sus tratados, encuentra este profundo gusto por el conocimiento, este profundo amor por explicar y por explicarse la realidad, que bueno, al menos a mí me motiva muchísimo. Una cosa que me llamaba la atención del griego, un profesor que tuve de griego, justamente le daba mucho coraje cuando yo le hacía preguntas sobre cómo traducir algunas cosas de Aristóteles. Él no era especialista en Aristóteles, simplemente era profesor de griego, pero es que el coraje era que, comparado con otros textos en griego, Aristóteles, me decía él, parece que le faltan palabras, o sea, de lo sintético que es, de lo sistemático que es, parece que está incompleto, pues que le faltan cosas. Y sí, es muy curioso, pues que incluso en el griego es poco amable Aristóteles. Hay una historia recogida, siempre se dice en el primer curso de Aristóteles, siempre se lo menciona, yo lo mencioné en mi clase, tal vez. Cicerón decía, ¿no? Que si la pluma, la escritura de Platón era un río de plata, la de Aristóteles es un río de oro, ¿no? Entonces, siempre se ha especulado que Cicerón tenía acceso a los tratados publicados de Aristóteles y que podía decir, era maravilloso, ¿no? Y no, al otro nos tocó ya este río seco y deshidratado, árido. Y sí, y tiene mucho que ver con lo que Mayra comentaba. Eso, lo que creemos es que son notas y que Aristóteles está encontrando maneras muy simples, claras, supone uno para él, pero es como, yo a veces le digo a mis estudiantes, como si yo les pasara mi cuaderno, yo mismo no entiendo a veces mi propia letra, y entonces yo les paso mi cuaderno y digo, bueno, también estudien el ser a partir de esto, ¿no? Y claro, pues uno tiene que entender sus notaciones, su manera de... Y eso explica un poco este uso un poco más... ¿Rudimentario? Más rudimentario, es una buena palabra del griego. Sí, cuando nosotros terminamos aprendiendo griego y disfrutando mucho la traducción del griego, y cuando yo empecé a aprender griego, claro, mi interés siempre filosófico fue Aristóteles, pero cuando uno traduce a Platón se divierte mucho más, porque usa todas las construcciones del griego. Ahí se pone a prueba si sabes griego o no. Ese sí hay que saberlo traducir. Aristóteles invita a esa otro tipo de experticia, y es la capacidad de expresar de manera clara lo que no es claro, ¿no? Tratar de decir con palabras más o menos accesibles lo que Aristóteles mismo dice de manera oscura. Creo que el mismo Aristóteles está buscando palabras accesibles para decir lo que es muy difícil decir, como hablábamos de esta expresión aristotélica de la totineina, ¿no?
pues, las mismas palabras para dinamis y entelequia y energeia son Aristóteles tratando de encontrar maneras de expresar lo tal vez inexpresable, ¿no? Pues bien, yo aquí estaría horas con ustedes, la verdad estoy muy emocionado, muy entusiasmado aquí todavía, pero pues no quiero abusar tampoco de su tiempo, les agradezco mucho esta conversación, creo que ha sido muy entretenida, creo que han salido cosas muy interesantes, agradezco a quienes nos están escuchando y nos están viendo su atención, espero les haya gustado también esto que, insisto, a mí me gustó mucho. Muchas gracias Martín por esta conversación, muchas gracias Mayra, espero que también ustedes se lo hayan pasado bien, yo me lo pasé muy bien. Pues eso, les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos sigan a través de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También nos pueden escuchar a través de Radio UAS los lunes a las 3 de la tarde. De nuevo les agradezco su tiempo y nos veremos en esas redes para más contenido. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.